Recién un cordial saludo de parte del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de geometría, la cual llevaremos a cabo con el tema medida de un ángulo exterior de cualquier triángulo. Vamos a iniciar precisando a qué se le llama ángulo exterior de cualquier triángulo. Tenemos un triángulo de vértice A, vértice B y vértice C. Los ángulos, otra manera de anotarlos es con letras del alfabeto griego. Vamos a convenir que al ángulo de vértice A vamos a utilizar esta letra sería alfa. Entonces este sería el ángulo alfa. Al ángulo que le corresponde al vértice B se utiliza esta letra que se lee beta. Entonces tengo alfa y beta. Y al ángulo de vértice C vamos a utilizar este símbolo que se lee teta, sería ángulo teta. Entonces tenemos que los tres ángulos interiores de este triángulo serían alfa, beta y teta. Si yo el lado AC lo prolongo, acá está la prolongación color rojo, prolongo a través de esta línea, tenemos que el lado BC del triángulo y la prolongación del lado AC me forman un ángulo. Esta letra se lee gamma, entonces sería ángulo gamma. Este ángulo se llama ángulo exterior. Entonces un ángulo exterior en general es un ángulo que está formado por cualquier lado del triángulo y la prolongación de otro lado. Bien, vale la pena observar lo siguiente. El ángulo interior teta está seguido del ángulo exterior gamma en esta figura. Como el ángulo interior teta está seguido del ángulo exterior gamma, se dice que estos dos ángulos son adyacentes. La palabra adyacente significa seguido de. Entonces tenemos que el ángulo interior teta es adyacente al ángulo exterior gamma. Si este es adyacente, pero los otros dos no lo van a hacer. Es decir que tenemos que los ángulos interiores, alfa y beta, no son adyacentes al ángulo exterior gamma, porque de los tres ángulos interiores, el que es adyacente es el ángulo teta. Bien, tenemos el siguiente teorema. Un teorema en matemáticas es un enunciado, una afirmación que se puede demostrar, es digna de demostrarse. El teorema dice que en cualquier triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes al ángulo exterior. Es decir, que en esta figura tendríamos que demostrar que la medida del ángulo exterior, en este caso el ángulo exterior que estoy hablando es el ángulo gamma. No olviden que esto se va a leer medida del ángulo gamma, Entonces la medida de este ángulo exterior dice que es igual. Entonces en matemáticas es igual a la suma, ¿a la suma de quiénes? De las medidas de los ángulos interiores que no son adyacentes al ángulo gamma. Es decir que serían los ángulos no adyacentes al ángulo gamma serían alfa y beta. Es decir que la medida de gamma sería igual a la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta. Entonces repito, la medida de este ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores que no son adyacentes al ángulo gamma, al ángulo exterior gamma en este caso. Eso es lo que tenemos que probar. ¿Cómo se hace
la demostración de este teorema. Sabemos que hay un teorema que dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de cualquier triángulo da 180 grados. Entonces aquí tendríamos que la medida de alfa más la medida de beta más la medida de teta es igual a 180 grados por el teorema, pues, de la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo. Pero observamos que el ángulo gamma más el ángulo teta, este ángulo más este, me forman un ángulo de media vuelta. Claro, porque esto es la prolongación de este lado. Entonces aquí hay un ángulo, se forma un ángulo de media vuelta, ángulo que se llama ángulo llano. Entonces tenemos que gamma más teta forma un ángulo llano. O sea que la suma de estas dos medidas me tiene que dar 180 grados, porque la medida de media vuelta de un ángulo de media vuelta es 180 grados. Claro, si una vuelta equivale a 360 grados, pues media vuelta equivale a 180 grados. Entonces tenemos que la medida del ángulo gamma más la medida del ángulo teta me da 180 grados, porque es un ángulo de media vuelta que se forma. Bien, entonces tenemos que los tres ángulos interiores me da 180, la suma da 180. Que la suma de estos dos ángulos de gamma y teta también me da 180 grados. Como dan lo mismo, quiere decir que estas dos expresiones son iguales. Es decir, que tenemos que la medida del ángulo gamma más la medida del ángulo teta es igual a esta expresión de acá. O sea, la medida del ángulo alfa es igual a la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta más la medida del ángulo teta. Por propiedad de las igualdades, como tengo esta misma cantidad llamada medida del ángulo teta al lado izquierdo de la igualdad, y la tengo también en esta otra expresión en el lado derecho de la igualdad, podemos cancelar ese par de expresiones. Son una propiedad de las igualdades. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que efectivamente la medida del ángulo gamma es igual a la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta, como se quería demostrar. Es decir, que hemos demostrado que la medida del ángulo exterior gamma es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores que no son adyacentes a gamma, en este caso alfa y beta. Veamos un ejemplo de aplicación de esta situación y con esto damos por terminada la clase el día de hoy. Ejemplo, si en el triángulo ABC de esta figura que teníamos acá, en este triángulo, tenemos que la medida del ángulo interior alfa es 65 grados y la medida del ángulo interior beta es 55 grados, pues tenemos que la medida del ángulo gamma que no es adyacente ni a alfa ni a beta, se obtendría sumando estas dos medidas, 65 más 55. Esto me daría 120 grados. Volvamos un momento acá a la figura. Entonces, lo que estamos diciendo es que si este ángulo alfa mide 65 grados y este ángulo beta mide 55 grados, la medida del ángulo gamma sería la suma de las medidas. Y la suma de las medidas, como hemos probado,
sería 65 más 55 haría 120 grados. Con esto damos por terminada la clase. Yo les agradezco la atención prestada y no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. Muchas gracias.